En cuanto el silencio solemne del funeral se rompió por un ladrido feroz, algo invisible se apoderó de todos los presentes. No fue un sonido cualquiera, fue un ladrido cargado de urgencia, de miedo, de verdad. Las conversaciones murieron al instante, los sollozos se congelaron en el aire. Nadie respiró, porque jamás, en todos esos años, alguien había visto a un perro policía reaccionar así frente a un ataúd cerrado, mucho menos durante una ceremonia dedicada a despedir a un joven que, según todos, ya no pertenecía a este mundo. El pastor alemán se lanzó hacia adelante con una fuerza que nadie esperaba. Sus uñas rasparon la madera pulida, su pecho subía y bajaba con violencia, y sus ojos no miraban a la muerte, miraban al peligro. Los oficiales que sostenían la correa lo entendieron de inmediato. Aquello no era tristeza, no era confusión, era una advertencia. El perro no estaba llorando, aún caído, estaba señalando algo que no encajaba. Antes, la sala había estado envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por rezos en voz baja y llantos contenidos. La familia se había reunido alrededor del ataúd de Iván Cárdenas, un estudiante universitario que supuestamente había perdido la vida en un accidente automovilístico durante la madrugada. Todo parecía seguir el curso natural del duelo. Demasiado natural. El rostro del joven lucía tranquilo, inquietantemente tranquilo, pálido bajo las luces cálidas del salón, con los labios apenas entreabiertos, como si se hubiera quedado suspendido en medio de una respiración. Nadie cuestionó nada, porque cuando el dolor llega, la mente humana aprende a no mirar demasiado de cerca. Acepta lo que le dicen para poder seguir adelante. Pero el perro no tenía esa opción. Rex, un K9C con años de servicio, había sido llevado únicamente para acompañar a su guía, quien deseaba despedirse del joven. No estaba allí para trabajar. Y aún así, en el instante exacto en que Rex pasó junto al ataúd, todo cambió. El perro se detuvo de golpe. Sus orejas se alzaron. Conry G. El cuerpo entero se tensó como si alguien hubiera activado un interruptor invisible dentro de él. Luego, un gruñido profundo emergió de su pecho, reverberando por toda la sala. Un sonido crudo, primitivo, que provocó escalofríos. Varias personas retrocedieron instintivamente. El guía intentó tranquilizarlo, murmurando órdenes conocidas, tirando con cuidado de la correa. Pero Rex no respondió. No podían. Algo dentro de ese ataúd le gritaba que el tiempo se estaba acabando. Ann, con un salto ágil, apoyó las patas delanteras sobre el borde del ataúd y comenzó a ladrar directamente al rostro inmóvil del joven, como si intentara arrancarlo de un abismo invisible. Los gritos ahogados llenaron la sala. Una mujer chilló. El director de la funeraria corrió hacia ellos, exigiendo que retiraran al perro de inmediato. La escena se salía de todo protocolo. Pero entonces Rex hizo algo que dejó a todos paralizados. Bajó la cabeza, acercó el hocico a la boca del joven y lanzó un ladrido agudo, desesperado. Luego otro Ann y otro más, cada uno más rápido que el anterior, como si estuviera corriendo contra un reloj que solo él podía ver. En el rostro del guía cambió por completo, porque Rex estaba entrenado para detectar señales mínimas de vida, aromas imperceptibles, cambios microscópicos en él. Y ese comportamiento era idéntico al que mostraba durante misiones de rescate cuando alguien estaba sepultado, atrapado, pero aún respirando. El oficial se acercó con el corazón desbocado y entonces lo vio. Algo tan pequeño que nadie más había notado. Un vaho casi invisible formándose en el interior del cristal del ataúd, apareciendo y desapareciendo con una cadencia irregular. Alguien susurró que eso no podía ser posible. Otra persona dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. Rex ladró con más fuerza. Su cuerpo temblaba de urgencia. Para él no había duda alguna. Iván Cárdenas no estaba muerto, y lo que lo había llevado hasta ese ataúd aún no había sido descubierto. El pánico recorrió la sala como una descarga eléctrica. El oficial reaccionó sin pensarlo, ordenó despejar el área, indicó al personal que se alejara. Los ladridos de Rex se volvieron ensordecedores, rebotando contra los techos altos, cargados de una desesperación que ya nadie podía ignorar. Las manos del oficial temblaron cuando alcanzó el pestillo del ataúd. Todas las miradas se clavaron en ese gesto. La incredulidad se reflejaba en cada rostro. Cuando la tapa se abrió con un crujido lento,
El ir a cambio, un olor frío y denso se mezcló con el aroma marchito de las flores. Y allí estaba Ivan Ambivan débil, jadeando por aire como si acabara de emerger de una pesadilla profunda. Sus ojos parpadearon desorientados, buscando comprender dónde estaba. El personal médico que se encontraba presente corrió hacia adelante. Las mascarillas de oxígeno aparecieron, las manos buscaron pulso, presión, signos vitales. El pecho del joven se elevaba con dificultad, respiraciones superficiales, pero inconfundiblemente reales. La sala estalló en llanto. Algunos se desplomaron, otros se abrazaron con fuerza, incapaces de procesar el milagro que se desarrollaba ante ellos. Rex permanecía alerta, rodeando el ataúd, gruñendo suavemente, como un guardián decidido a no permitir que nada volviera a salir mal. El oficial se arrodilló junto al joven, intentando mantener el orden, mientras su mente buscaba respuesta. ¿Cómo había ocurrido algo así? La explicación no estaba en la fe ni en el azar, estaba en el entrenamiento preciso de Rex en el perro. Había detectado el latido irregular del corazón de Iván, el movimiento casi imperceptible de su respiración. Y se había negado a rendirse, hasta que alguien lo escuchara. Cuando los paramédicos levantaron con cuidado al joven, comenzaron a surgir las respuestas. Iván padecía una condición médica extremadamente rara, un episodio cardíaco que podía simular la muerte durante horas. Sin intervención inmediata, sin el instinto incansable de Rex, no habría sobrevivido. La familia se quebró por completo. Lágrimas de horror, alivio y gratitud se mezclaron sin control. Se aferraron a él, susurrándole disculpas, promesas, amor, y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. Iván, aún débil, giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Rexen por primera vez. Una sonrisa apareció en su rostro en pequeña, frágil, pero llena de reconocimiento. Rex bajó la cabeza y apoyó suavemente el hocico cerca de su pierna, como si le prometiera que no volvería a soltarlo a la sala. Fue recuperando la calma, poco a poco. El caos se transformó en asombro, en una profunda reflexión sobre lo frágil que es la vida, y lo misteriosas que pueden ser las formas en que el instinto interviene cuando la razón falla. Más tarde, la historia recorrería la ciudad. Los titulares hablarían del perro policía que se negó a obedecer, del joven salvado segundos antes de un entierro prematuro, de un milagro que desafió toda lógica. Pero para quienes estuvieron ahí, lo que quedó grabado no fueron los titulares. Fue el momento exacto en que comprendieron que los héroes no siempre llevan uniforme. A veces caminan en 4 patas, a veces ladran y a veces salvan una vida cuando nadie más supo cómo hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un like, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir escuchando historias que nos recuerdan que aún existen milagros